materia es la experiencia número 7, la ley de Boyle. En este laboratorio nosotros vamos a confirmar y comprobar esta ley de Boyle. Para eso vamos a trabajar con un gas ideal. ¿Qué quiere decir un gas ideal? Un gas ideal es aquel que tiene una masa constante. Eso quiere decir que en el experimento de hoy día vamos a trabajar manteniendo constante la masa de un gas para poder variar su presión y su volumen. La ley general de los gases, cuando trabajamos con masa constante o un gas ideal, puede ser representada por la siguiente ecuación. Presión en las condiciones 1 por volumen 1 por temperatura 1 es igual a la presión 2 por volumen 2 por temperatura 2. ¿Pero qué nos indica la ley de Boyle? La ley de Boyle nos dice que si trabajamos a temperatura constante, estas temperaturas se anulan. Y entonces podemos decir que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, que también pueden igualarse a presión 3 por volumen 3 o incluso presión 4 por volumen 4. Entonces, si nosotros tomamos esto como referencia, nosotros podemos decir que por la ley de Boyle a masa constante y temperatura constante, la presión de un gas por el volumen de un gas viene a ser igual a una constante K. Y hallando esta constante K podríamos calcular la presión y el volumen del gas en cualquier situación. Una vez que hemos visto esto, ahora vamos a explicar cómo vamos a demostrar la ley de Boyle en el experimento del día de hoy. Primero, para esto tenemos que saber, vamos a utilizar un manómetro, que más adelante lo vamos a explicar. En un manómetro lo importante que tenemos que saber es que existen las siguientes presiones. La presión T, que es la presión total, que va a ser la presión del gas que está incesado dentro del manómetro. La presión M es la presión manométrica, que es la presión de una columna de líquido, es la presión que ejerce una columna de un líquido. Y la presión B es la presión barométrica, o la atmosférica en oruro, que es igual a 500 milímetros de mercurio. La presión barométrica ya es un valor que establecido, ¿no? Por lo que estamos en condiciones de altura en oruro, la presión atmosférica es constante. La presión del gas es lo que varía, pero esto es lo que tenemos que calcular. Entonces, ¿cómo podemos nosotros calcular la presión manométrica? Para eso tenemos las siguientes ecuaciones. La presión manométrica puede ser calculada de la siguiente forma. Densidad del líquido por gravedad y por altura del líquido, que eso es lo que comúnmente se usa. Sin embargo, para nuestro laboratorio y simplificarnos y trabajar todo en milímetros de mercurio, podemos usar la siguiente ecuación. La altura del líquido del agua, en este caso en milímetros, multiplicado por la densidad del agua dividido entre la densidad del mercurio. Bueno, para nuestro experimento lo que vamos a hacer nosotros es armar un manómetro con una bureta, un soporte universal, una manguera y un embudo. Lo que vamos a hacer es llenar con agua el sistema y una vez que esté con agua el sistema, la bureta lo vamos a sellar, cosa de que en esta parte de aquí esté encesado un gas, en este caso va a ser el aire. Y como esto va a estar sellado y no hay fuga en ninguna parte del sistema, vamos a mantener una masa constante. Por tanto, vamos a poder hacer un gas ideal y vamos a poder ver la ley de Boyle. Como no estamos metiendo calor en ningún lado, como pueden ver, no estamos poniendo un mechero ni una estufa, nada, la temperatura se va a mantener la temperatura ambiente. Entonces, la temperatura también se va a mantener constante. Lo único que va a variar va a ser la presión y el volumen del gas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer los cálculos? Nosotros para hacer los cálculos, esto podemos moverlo, ya sea más arriba o más abajo. Y dependiendo de dónde esté, va a ser diferente calcular la presión del gas. Para esto nosotros tenemos que crearnos una línea que lo vamos a llamar la línea isobárica. Es una línea en la cual en dos puntos la presión es la misma. En este caso, en el primer caso, nos vamos a poner justamente una línea en esta parte. Si se dan cuenta, en esta parte no hay ninguna altura de columna de agua, entonces no va a haber la presión manométrica. Como la presión en este punto es igual en este punto, si igualamos vemos que la presión del gas, que hemos llamado que es presión total, es igual, aquí lo único que le está afectando es la presión atmosférica o la barométrica, es igual a la presión barométrica. En este caso va a ser más fácil calcular la presión del gas porque va a ser igual que la presión barométrica.
Ahorita cuando hagamos la parte experimental les voy a mostrar cómo vamos a calcular el volumen de este gas. Ahora también hay un segundo caso. En un segundo caso en el cual nosotros movemos el embudo más abajo del líquido, nosotros nos hacemos otra vez una línea isobárica. En este caso, el punto de presión aquí es el mismo en este punto. Si analizamos en este punto, hay dos presiones. Uno es la presión que está ejerciendo el gas encesado, y la siguiente presión es justamente la presión manométrica, que es la presión de una columna de líquido, en este caso agua. Si igualamos, tenemos lo siguiente: presión total, que es del gas, más la presión manométrica va a ser igual a la presión barométrica. Ahora, si queremos calcular la presión total del gas, va a ser igual a la presión barométrica menos la presión manométrica, que ya podemos desglosarlo como la altura del agua en milímetros por densidad del agua sobre densidad del mercurio. Y también de acuerdo a esto de cómo pongamos nosotros el embudo, podemos tener un tercer caso. En este caso, el embudo ya también está encima del líquido del agua en esta parte de la bureta. Entonces, si nosotros igual nos dibujamos una línea para poder hacer el equilibrio de presiones, podemos analizar lo siguiente. En este punto solo tenemos la presión del gas encesado, que sería presión total, va a ser igual. Y en este punto tenemos la suma de dos presiones, la presión barométrica, que es la atmosférica, y la presión manométrica de esta altura del líquido. Entonces podemos decir que la presión total va a ser igual a presión barométrica más presión manométrica. Entonces, si desglosamos, decimos que va a ser igual a presión barométrica más la altura de la columna del agua en milímetros, todo esto por densidad del agua sobre densidad del mercurio. Entonces, estos tres casos vamos a tener. Ahorita vamos a armar el equipo y vamos a empezar a hacer el trabajo para determinar justamente la presión del gas en distintas alturas del embudo. Vamos a tomar un primer dato con el primer caso, 2 con el segundo y otros 2 con el tercero, para demostrar que cuando multipliquemos la presión por el volumen del gas, en toditos los casos va a salir un valor semejante y muy próximo a igual. Lo que tienen que llenar para el informe es esta tabla que tiene que ir en los resultados. También tengo que recordarles que este informe también tiene sus discusiones y conclusiones. Solo el laboratorio 5 era el que no tenían que hacer discusiones ni conclusiones. El laboratorio 6 y 7 tiene que tener sus discusiones y conclusiones. Algunos del laboratorio 6 han entregado sin discusiones y conclusiones. Bueno, para que no les pase lo mismo, este laboratorio 7 tiene discusiones y conclusiones. Esta tabla tiene que ir en la parte de resultados. En esa parte tiene que ir. ¿Cómo se va a llenar? Esta altura es la altura del líquido que se tiene que llenar. Cuando hagamos en la parte práctica, vamos a ir llenando la tabla. Aquí en laboratorio vamos a llenar 3 resultados porque van a responder el primero, el primer caso, el segundo y el tercero. El 4 y el 5 vamos a tomar datos aleatorios que ustedes van a tener que llenarlo y continuar con el procedimiento que ya se ha hecho. Primero la altura del agua se va a anotar, luego este volumen 1 que inmediatamente les voy a mostrar cómo se tiene que determinar de la bureta. El volumen 2 es el volumen que marca la escala de la bureta y el volumen total nada más es la suma del volumen 1 más el volumen 2. La presión manométrica justamente es la presión de la altura del líquido del agua. Con esta altura se calcula. Y la presión total va a depender mucho del caso en el que estemos. Si estamos en el primer caso, la presión total va a ser igual a la presión barométrica. Si estamos en el segundo caso, la presión total va a ser la barométrica menos la manométrica. Si estamos en el tercer caso, la presión total va a ser igual a la barométrica más la presión manométrica. Una vez que se llene eso en esta parte de la tabla, la constante K nada más es la presión total por volumen total, es este valor por este valor.
Una vez que completemos toda la tabla, vamos a tener aquí varios valores de K. Van a notar que van a respetar la ley de Boyle. ¿Qué quiere decir? Que no van a variar mucho. Por decir, si en el primero sale 300, el segundo seguro va a salir 310, 295, 305, 301. Cosa que, si se dan cuenta, no es una variación muy grande, es una variación mínima. Justamente esto se debe a problemas, ¿no?, de interpretar bien la escala o la lectura de datos. Pero así nos va a salir valores aproximados la constante de K. Una vez que tengamos todos los valores, aquí tienen que obtener el promedio. Una vez que obtengamos ese promedio, ya ustedes tienen que calcular el ESOR de cada medición. ¿Cómo van a calcular esto? Su ESOR, en este caso porcentual, va a ser igual al valor absoluto de su K que han medido menos su K promedio. Todo esto dividido entre K promedio por 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que restar este es su valor obtenido menos su promedio, dividirlo sobre su promedio por 100%, y ese dato va a venir aquí. Y así para cada una de estas mediciones. Y aquí también van a obtener el ESOR promedio. Y en resultados debajo de esta tabla tienen que poner el valor de K obtenido, es este valor promedio, y un ESOR porcentual de tanto. Y en sus discusiones tienen que explicar si se cumple o no se cumple la ley de Boyle en función del promedio que han obtenido y del ESOR porcentual.